Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Hoy damos la bienvenida a dos actores, directores y docentes, Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro. Para presentar a Alberto, les compartimos que cumple casi 40 años de actividad actoral, ha participado en más de 30 películas, 40 puestas en escena y varias telenovelas. Alberto Estrella ha obtenido 2 nominaciones al Ariel, 2 Diosas de Plata y más de 25 reconocimientos teatrales. Es director del Círculo Teatral, centro cultural dedicado al fomento de las artes. Es también promotor de la lectura desde hace más de 20 años y ha participado de manera continua en los programas de Bellas Artes y recientemente cuenta con su propio programa, El Círculo Teatral y Alberto Estrella te invitan a leer. Tiene más de 15 obras de teatro escritas y varios cortometrajes. Recientemente publicó el libro Sonetos de Amor y Desamor de su autoría. En 2024 se presentó en diferentes temporadas con las obras Picnic, Requiem y Los Errantes o Ese Amor, obra ganadora de un estímulo para presentarse en la Olimpiada Cultural en París y Madrid. Y en 2025 se presentó en la obra La Niña en el Altar. Gracias por estar esta noche en nuestro programa, Alberto. Bienvenido. Muchas gracias y felicidades por sus 40 programas. Gracias. Qué maravilla llegar hablando de teatro, y eso es sensacional porque hace falta siempre hablar de teatro. Ahí vamos, muchas gracias. Gracias. Y para presentar a Víctor Carpinteiro, les compartimos que él es licenciado en Artes de la Universidad Veracruzana. Ha actuado en más de 20 obras de teatro, entre las que destacan Los Cabellos de Absalón, Máscara contra Cabellera, Amsterdam Boulevard, Tiempos Furiosos, La Malinche, Cada quien su vida, El Deseo, La mujer que cayó del cielo, Macbeth y Picnic. En cine, Víctor Carpinteiro ha formado parte del elenco de películas como Morir en el Golfo, Danzón, Vagabunda, Collateral Damage, Once Upon a Time in Mexico y American Family. En televisión participó en la serie La Hora Marcada y en las telenovelas Simplemente María, Te Sigo Amando y Lazos de Amor, entre otras. Obtuvo el premio Estrella de Plata como revelación masculina y el premio José Gálvez por su coactuación masculina en la obra Cada quien su vida. Ha dirigido más de 20 lecturas dramatizadas y puestas en escena, entre estas Los Gatos, de Jesús González Dávila, Delirio 3.45 AM, de Verónica Musalem, Pequeñas Infidelidades y Moscú, basada en Las Tres Hermanas de Anton Chekhov, obra de Mario Diament. Ha dirigido también La Danza Circular de María, de Medardo Treviño, Sombras en el Paraíso, de Alberto Estrella, Las Criadas, de Jean Genet, Hotel Juárez, de Víctor Hugo Rascón-Banda, El Árbol, de Elena Garro, La Alimaña y La Maldecida, de Patricia Suárez. Es fundador y director del Círculo Teatral junto a Alberto Estrella. Y muchas gracias por estar esta noche con nosotros, Víctor. Vamos, el gusto es para mí de estar en este programa. Al contrario, bienvenidos. Alberto, vamos a empezar contigo ya que pues esta entrevista será dividida. Conjunta. Porque dividida no necesitamos más divisiones. A ver, ¿quién contra quién? Sí, ahí muere. Alberto, ¿qué te gustaría compartir sobre uno de tus primeros momentos? Tal vez
pues en tu natal Guadalajara, a lo mejor, en que te decidiste por la actuación, o cuál es tu recuerdo pues más vivo de tu primera conexión con este mundo? En la Ciudad de México, en el INJUVE, Instituto Nacional de la Juventud, en Serapio Rendón, número 76, todavía me acuerdo perfectamente. Es que sabes que cuando yo me siento un poco perdido, lo que hago es regresar a ese lugar, sentarme en esa banquita que todavía existe, enfrente de una fuente que está ahí, y los recuerdos que me vienen siempre es el gran placer de llegar al sitio, a ese lugar en donde yo sabía que era mi lugar. Un lugar en donde cuando yo llegué, de un lado había una banda de guerra, del otro lado había unas chicas bailando en puntas, al fondo había una clase de piano, al fondo estaban tocando un trombón, más allá había clases de regional y en la parte de arriba había un pequeño foro, que es donde yo empecé, con el maestro Mario Montero. Y en ese momento para mí era el paraíso. Entonces por eso digo que cada que me siento yo un tanto perdido o desilusionado, regreso a ese sitio para tomar nuevamente esa fuerza de ese lugar, de ese sitio, porque finalmente creo yo que cuando uno encuentra su lugar, su sitio, entonces uno tiene la energía, tiene la fuerza y tiene el amor para continuar, para poder compartir evidentemente. Y el teatro siempre es eso, es una forma de compartir, una forma de vivir intensamente. Y pues yo agradezco que desde muy jovencillo haya yo encontrado ese lugar. Tenía yo 14 años. ¡Qué maravilla! Qué bonito. Gracias por compartirlo. Sí. Víctor, ¿qué fue lo que te impulsó a dedicarte al teatro cuando aún vivías en Veracruz? Hijo. Yo no sabía. Pues imagínate, perdido en la selva, entre pura vegetación y mis ríos y mis cascadas, que bueno, que anoche llegué de ahí, precisamente. No, mi única referencia era cuando llegaban los húngaros a los ranchos, en sus carros estos forrados como de hoja de lata, que vendían cosas de cobres, leían la suerte en las casas así, perdidas, ¿no? Y lo que yo veía, ellos proyectaban cine en la pared de la escuela. Y pues todos íbamos por 20 centavos y cogías tu banquito, tu piedra que encontraras y veías películas de luchadores, de Fernando Casanova, del Águila Negra. Entonces, eso fue mi primera impresión del mundo de la actuación. Del mundo de la actuación. Y una vez, no sé por qué razón, eso me gustó mucho, un hombre, lo recuerdo muy bien, que era panadero, chaparrito. Él, no sé cómo, surgió, hicieron como una velada en la que hicieron un templete y pidieron las sábanas de las casas para hacer como telones, hicieron sketches, cantaron, declamaron. Eso es así como... Y yo sentía algo con eso y con el cine, pero no sabía cómo. ¡Uy, qué hermoso! Alberto, mucha gente conoce tu trabajo actoral, evidentemente en teatro, en cine, en televisión, pero quizá es poco conocida tu labor como guionista y como dramaturgo. ¿Cómo fue que iniciaste también esta profesión y cuáles son algunas de tus mayores inquietudes y objetivos en este terreno? Yo estuve siempre escondido en ese aspecto porque me desarrollé o estuve cerca de personalidades como Emilio Carballido, como Víctor Hugo Rascón-Banda, como Jesús González Dávila, como Sabina Berman. Entonces yo decía, ¿yo qué voy a hacer en ese medio? Sin embargo, tenía yo esa inquietud y yo lo que hacía era escribir a solas y guardar los escritos. Un día resulta que con los alumnos yo puse una obra mía y en ese momento ellos invitaron a Rascón-Banda sin yo saber, para que fuera uno de los padrinos de la obra. Era el término ya de las funciones. Habíamos hecho como 20, 25 funciones y al término llegó Rascón-Banda, vio la obra y al final dijo, ¿quién escribió esto? Entonces ya cuando se enteró que había sido yo, me dijo, tienes que seguir escribiendo. Le dije yo, es que tengo varias obras escritas. Y él me pidió que le mostrara algunas de las obras. Le mostré, me dio su punto de vista, pero lo que me dijo me dejó marcado. Y es que cuando uno tiene un cierto don para algo, si uno no lo ejerce, se pierde.
Y entonces me dice, tienes que seguir escribiendo, y pues le hice caso. Entonces tengo ya varias obras escritas, algunas se han puesto profesionalmente. Víctor puso una con Ángeles Marín, Sombras en el Paraíso, y luego hace un par de años, que fue con la última obra que hizo Teresa Selma, una mujer de 94 años, a los 94 años estaba actuando esta obra, que se llama El consultorio del doctor Spielman, en donde hacía un personaje de una mujer... En el círculo también. En el círculo. Sí. Un personaje de una mujer que tenía múltiples personalidades. Tenía 8 personalidades, hacía 8 personajes distintos. Y fue un gran placer ver a Teresa Selma en el escenario a los 94 años, con este impulso maravilloso de querer estar en un escenario. Entonces, esa es la apuesta más reciente de una de mis obras, y publiqué el año pasado Sonetos de amor y desamor, que el maestro Miguel Sabido hizo una selección y me estuvo asesorando con la cuestión de la métrica. Entonces, pues he sido privilegiado en el aspecto de que he estado alrededor de gente que, además del talento, ha tenido la generosidad de poder compartir y poder guiar. Pues esa es parte de mi labor. Un cortometraje que se llama Te despiste por 8, que ahorita ya se mandó a varios festivales, que fue también, y digo desafortunadamente porque pues uno quisiera verlos siempre vivos, aunque siguen vivos en el cine. Ernesto Gómez Cruz fue el último trabajo que realizó, fue un cortometraje en donde participan también María Rojo, participa Cecilia Toussaint, participa, tengo una pequeña participación yo, participa Ángeles Marín, participa Patricia Reyes Espíndola. Entonces es un homenaje a la labor de Ernesto Gómez Cruz, basado en una historia que me contó a mí una amiga de un maestro que tenía ella, y que pues a quien le contaba las historias, las tragedias griegas, eran unos teporochos que vivían cerca de su casa, y los teporochos estaban fascinados esperando que él regresara para contarles otra historia, y pues les hablaba de Edipo, y les hablaba de Clitemnestra, y les hablaba de Ifigenia, y entonces con esa anécdota hice yo este cortometraje que ya espero próximamente lo veamos. Ay, sí. Qué bien, pues se antoja Sí, mucho. hay que verlo. Antes de continuar nuestra plática en Resonancias Íntimas del Teatro con los actores, directores y docentes Víctor Carpinteiro y Alberto Estrella, les recordamos que en nuestra sección de recomendaciones tendremos cortesías. Estén pendientes. Víctor, además de tu trayectoria como actor, te has dedicado a la dirección de escena. ¿Cuáles son algunas de tus metas principales cuando estás ante los distintos retos que plantea un montaje, más allá de lo que integra la diversidad de las obras, los géneros, los elencos? Y bueno, recientemente hemos visto La Maldecida, en donde tú mezclas todos estos géneros de manera muy fluida, como si fuera muy fácil. ¿En qué anda tu dirección ahora? A mí el tema, o sea, normalmente es el tema. Leo algo y me atrapa, ¿no? Curiosamente, la mayoría de las obras que he dirigido son de mujeres, hablan de mujeres. Y me atrae mucho desentrañar esa intimidad, y que las actrices en este caso te compartan también su intimidad para poder elaborar pues la visión del trabajo, ¿no? La búsqueda, que no sé por qué así me funcionó a mí, es llegar de verdad sin ningún prejuicio, sin ningún antecedente más que haber leído la obra, desmenuzarla en mi cabeza, hacer alguna anotación y empezar a visualizar un mundo. Pero ese mundo, como te comenté alguna vez, no es de que ese es mi mundo, pero no es metérselo a la fuerza a la actriz o a los actores. No, a partir de lo que veo en escena de ellos, es como empiezo a trabajar. Así simplemente. Yo no preparo nada para el día siguiente. Nos quedamos en este punto y con base en eso continuamos, ¿no? Y con base en lo que yo veo, yo escucho, me gusta mucho escuchar la voz, me gusta mucho cómo suenan las palabras.
no me suenan, buscamos hasta encontrar el tono justo, que finalmente viene siendo el tono de la obra, ¿no? Pero a partir de escucharlos, ¿no? O sea, no llego, se dice así, no, dímelo. Y el otro actor que escuche al otro, y así vamos pues concatenando todo el texto. Si no hay entendimiento del texto, pues no sale nada, ¿no? Claro. Pero básicamente es eso, el tema. Hay obras excelentes que me gustan, pero no ni para dirigir ni para actuar, ¿no? No te seducen. No. Ujú. Y esa siempre ha sido desde que empecé a dirigir, creo que eso fue lo que me atrapó. O sea, ese interior de las mujeres ante una situación que plantea el teatro, una situación límite, y es lo que me gusta. A mí eso se nota. Sí. Alberto, ¿cómo surgió el Círculo Teatral? Este espacio que integra pues una escuela para actores, una cafetería y un escenario, hablando pues como del aspecto físico casi, pero de su importancia también en la escena teatral en México y su actividad y pues toda esta efervescencia que hay alrededor del Círculo Teatral. ¿Cómo surgió? Farnesio de Bernal tenía un espacio que era un salón de danza en la calle de Ámsterdam 34. Es muy exacto con las direcciones y esto. Y entonces un día me dijo, yo ya no voy a usar este espacio, no lo querrías usar tú, rentarlo. Y pues a mí se me hizo sensacional porque era un espacio en donde yo iba a poder, además de ensayar, pues también pensé yo, voy a continuar con unas clases, con unos maestros y dando clases yo de técnica de movimiento físico, que Víctor después le llamaba hachazo a la lonja, ¿verdad? Que eran de ese tipo de clases en donde se sudaba mucho, que eran muy intensas y donde generalmente iban mujeres que querían tener una mejor figura. Una mejor figura, exactamente. Pero de ahí surgió, y que esto de alguna manera fue el inicio de empezar o continuar dando clases de los sábados. Yo tengo muchísimos años dando clase los sábados, clases de iniciación a la actuación, clases para empezar a preparar el camino para gente que quiere dedicarse o no quiere dedicarse y que se da cuenta que eso finalmente también le ayuda en su vida. Y ahí surgió esta aventura. En ese momento estábamos haciendo cada quien su vida, la obra, y le invité a Víctor a que diera una clase y ahí me dijo, oye, ¿y por qué no empiezas tú a invitar a otros maestros y hacer esto un poco más grande? Y entonces él invitó a Raúl Cermeño, invitó a Mercedes de la Cruz y ahí empezó la gran aventura de empezar a eso, dedicarse realmente, en lugar del hachazo a la lonja, empezar con hachazo a la mente y al corazón y al alma para empezar a abrirse y a explorar. Claro. Y una vez que ya no era suficiente ese espacio, empezamos a buscar otro lugar y resulta que estaba libre este espacio, que era un espacio de René Pereira que se llamaba Actores del Método, allá en calle de Veracruz. Y luego René se tuvo que ir del país y en ese momento empezamos a adaptar el espacio, que era una casa con un patio que estaba realmente muy descuidado, lo tengo que decir así, y empezamos a darle forma, empezamos a ampliar bajo siempre tuvimos a alguien que en este caso era Arturo Nava, que además era arquitecto, para empezar a ver qué se podía hacer y qué no se podía hacer de modificación, qué paredes se podían tirar para poder hacer salones. Y bueno, en su primera etapa, que fueron cerca de 15 años, el espacio contaba... Más o menos, ¿en qué año fue este inicio? Pues estamos cumpliendo 21 años ahorita. Ya en esta ubicación. Teatral, en el lugar, exactamente. Entonces, en esos 21 años, pues hay un momento que el sismo del 17 obligó a que el espacio tomara una nueva forma porque quedó dañado el inmueble y tuvimos que hacer pues este acto de desprendimiento que fue la demolición del espacio y fue así como surgió este nuevo lugar, exactamente, con una estructura diferente, un foro diferente y tuvimos la fortuna de que la casa de Juntos se desocupó y entonces esa casa de Juntos lo usamos como oficinas ahora y como lugar de salones para las clases y de ensayos y tenemos el espacio. Y bueno, pues la vida es así.
Mi hermano, ya para concluir, te quiero decir que me dijo cuando la demolición, olvídate de esto, deja eso, vende el espacio. ¿Qué necesidad tienes tú de eso? Vete, cómprate un penthouse enfrente de una playa, que es lo que has querido, te guste, ¿verdad? Lo que sea. Y le dije yo, sí, yo estaría muy bien frente a una playa y con la tristeza enorme de no estar haciendo teatro. Entonces, no, nos ofrecieron por ese lugar, ¿verdad, Carpinteiro? Algo increíble, la cantidad de ofertas que llegaron para que vendiéramos el círculo. Entonces, la cuestión de las inmobiliarias tan de moda en la Condesa, Sí. Claro. llegaron y dijeron, pues de aquí vamos a hacer No, hombre. tanto, ¿no? Y pues aparentemente eran muy jugosas, ¿no? Cualquiera hubiera dicho a la primera, sí, ¿no? Ujú. Pero pues yo Un creo que teatrero no. el objetivo era bastante claro, yo creo, ¿no? Eso desde que se fundó el espacio, ¿no? No era el dinero el objetivo, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Pues digo, Claro. la gente que conoce ahora sí el desde fondo, y que no somos los únicos en este país o en esa ciudad, ¿no? Ahí está Singer y Lovnitz también levantando su escuela, ¿no? Sosteniéndola, buscando espacio, ¿no? Ahora están en el Teatro Varsovia funcionando, y así varios compañeros que, bueno, en el Milagro también que están sosteniendo un teatro, también dan cursos y todo. Entonces, pues creo que surgió en la Ciudad de México, y creo que sería importante hablar también de esos espacios. Y incorporamos también a Miguel Flores, Uy. que en paz descansa, también fue maestro. Margie Bermejo, Bermejo, Luisa. Entonces, realmente hubo un equipo muy bueno de maestros que apoyó a nuestras primeras generaciones, que están trabajando, pues ahorita en cine, en series, ¿no? Sí, pues justamente platícanos un poco, después de lo que nos ha contado Alberto, cuéntanos, Víctor, sobre este círculo teatral que ahora es un semillero de jóvenes artistas. Pues es lo que pretendemos, ¿no? Y sí, los tiempos han cambiado también, ¿no? O sea, de hace 18 años, 17 a la fecha, radicalmente algo sucedió. Los jóvenes ya no son los mismos, totalmente diferente. Todavía, ahora sí, antes había otra mística de la gente que llegaba, ¿no? Ahora es muy complejo abordar el asunto de la docencia, el hecho de, no se trata de convencerlos, porque ellos han llegado, ¿no? Ujú. Sin embargo, llegan y todavía no tienen claro qué quieren ser. Todo el mundo pretexta, es que 2 años de pandemia los alejó, los perdió de la realidad, y estos 2 años es muy difícil recuperarlos. Algo pasó, y grave. Bueno, yo querría nada más complementar lo que dijo Carpintero en relación a los alumnos. Es verdad, las cosas cambiaron. Sin embargo, el teatro, la actuación siempre sana y siempre ayuda a que uno tenga una perspectiva diferente de la vida. Y yo estoy tan feliz de ver a tantos alumnos que su vida ha cambiado a partir de este enfrentamiento. No por nosotros, no porque seamos nosotros los maestros, sino sencillamente porque ellos se encontraron a través de este mundo maravilloso de la lectura, del conocer obras, del conocer del cine, de ir a las obras del teatro, de profundizar acerca de quiénes son ellos. Entonces, ese es un orgullo muy grande que se tiene cuando uno logra hacer que la gente encuentre un camino. Y decir que yo siempre me encanta dar clases de iniciación a la actuación, gente que no sabe, que no ha tenido ningún tipo de experiencia, y en septiembre iniciamos estas nuevas clases, que son los días sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, quien esté interesado, ahí en el Círculo Teatral, Avenida Veracruz número 107, o al teléfono 55 55 53 13 83, en donde encontrarán informes, o en la página del Círculo Teatral, elcirculoteatral.com. Y yo creo que es fundamental para los jóvenes que el teatro, que el arte estuviera cercano a ellos, independientemente si se quieren dedicar o no a esto, porque siempre será un faro, será una guía y será un remanso muy importante en su vida. Sí, desde luego. Y tenemos aquí la oportunidad de que tomen cursos con
Alberto Estrella y con Víctor Carpinteiro, que han tenido una experiencia en las tablas y en el cine y en la televisión, de la cual se puede muy bien obtener pues mucha información y mucho conocimiento. Víctor, platícanos cuáles son los requisitos para formar parte de estos cursos que van a impartir en septiembre. Pues es muy sencillo, simplemente que se acerquen al teléfono que dijo Alberto o a la dirección en la que estamos, y normalmente se les pide llenar una pequeña entrevista y posteriormente, si están interesados, personalizamos la entrevista, platicamos, compartimos puntos de vista, les decimos cómo trabajamos y si se sienten a gusto, pues adelante, ¿no? También ofreciéndoles a ellos otras posibilidades, porque también hay gente que desconoce completamente que existe la Facultad de Filosofía, que existe el CUT, que existen otras escuelas, y les decimos, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? Acércate, y finalmente se quedan los que quieren estar con nosotros y compartir este proceso, ¿no? Claro. Bueno, por último, Víctor, Alberto, pues muchas gracias por haber estado en este programa. Agradecemos mucho su presencia. Ha sido un placer entrevistarlos. Y ¿quisieran cerrar esta conversación con alguna reflexión, alguna frase? Pues ahorita un espacio como el Círculo Teatral está ofreciendo la posibilidad a muchos grupos que desafortunadamente no encuentran resonancia en otros lugares. Y el Círculo Teatral ha abierto estas puertas. Quien quiera también, vamos a iniciar con una convocatoria nueva para las obras nuevas para el otro año, porque ahorita ya está lleno hasta noviembre. Entonces, para el próximo año, ahí en el circuloteatral.com ustedes encontrarán, podrán mandar su proyecto y nosotros hacemos una revisión, hay una curaduría para poder seleccionar estas obras, y de esa manera tenemos condiciones muy blandas, porque sabemos cuáles son las condiciones sobre todo los grupos que pues están formándose o que tienen pequeñas compañías, y es una experiencia sensacional. Tenemos ahorita actualmente 6 obras en escena, casi una obra diaria, y eso ha sido muy emocionante, poder aportar para México. Y muy necesario. El talento de tantos jóvenes. Pues nada, simplemente yo creo que es muy importante el fomentar la gestoría del teatro, de las artes, y pues hay que seguir. Yo les pido a las autoridades sensibilidad en este tema, ¿no? Que abramos posibilidades, que apoyemos esas posibilidades, ¿no? Para que son escasas. Sí. Que son todo clases, espacios, ¿no? Tan necesarios, ¿no? Absolutamente, pues muchas gracias. ¿Nos acompañan a nuestra sección de recomendaciones? Sí, por supuesto. Claro. Esta semana recomendamos En esta ocasión les recomendamos ver la obra De pétalos perennes, escrita por Luis Zapata, que dirige Alejandro Ramírez y se presenta precisamente en el Círculo Teatral, ubicado, como bien dijeron, en la calle de Veracruz, número 107, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc. De pétalos perennes cuenta con un elenco compuesto por la actriz de importante trayectoria Isaura Espinosa y la joven actriz Perla Caballero. Sus personajes, la señora Adela y su sirvienta, Tacha, tienen un nuevo pasatiempo: responder con cartas amorosas a los anuncios clasificados que se publican en las revistas de los años 80. En cada carta hay una confidencia y también una prueba de la relación enfermiza entre dos mujeres que se sienten atrapadas en una casa. Tenemos, gracias a nuestros invitados Víctor y Alberto, 3 cortesías dobles para ver De pétalos perennes. Mañana miércoles 27 de agosto a las 20:30 horas en el Círculo Teatral. Para obtener estos pases, llamen al 5541 55 10 60, 5541 55 10 60, o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro.
o arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Gerson Muñoz, Javier Embriz y Jocelyn Reyes. Ingenieros Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.